En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los azotaron y salieron felices de haber podido dar testimonio del nombre de Jesús, de la verdad. Yo creo que para ellos fue como un descanso cuando les daban esos latigazos de decir, abandonamos a Jesús, pero Jesús, mira, en cada latigazo que les daban, ellos decían, gracias por darme la oportunidad de en este momento no correr como corrí un día, no abandonarte como un día te abandoné. Fíjense qué secreto tan interesante para poder nosotros aprovechar y aprender a cargar con la cruz, sea cual fuere que Dios nos quiera participar. Las oportunidades que nos da para dar testimonio de nuestro amor. Una de las cosas que yo dije en el retiro que me parece muy importante meditar. Cuando nosotros estamos llenos de fervor, de amor, de luz, en éxtasis, con diferentes grados de éxtasis, ¿verdad? ¿Qué le estamos dando a Dios? Le estamos dando solo lo que Él nos da, ¿no? Le damos muy poco. Y eso lo dicen todos los santos. Cuando de verdad le estamos dando algo nuestro, es cuando le damos nuestra nada, nuestra miseria, nuestro pecado, y cuando le damos nuestros sufrimientos. Una de las cosas que yo creo que no dije en el retiro, que se me escapó, es de cómo los ángeles, y esto también lo dicen muchos santos, los ángeles tienen envidia del hombre porque el hombre aquí puede darle a Dios una gloria especial, que en el mismo cielo los santos tienen envidia aquí de los que aquí en la tierra vivimos, porque podemos darle una gloria que en el cielo no se le puede dar a Dios, que es estar en la cruz. Y ahí en la cruz decirle yo te amo, es decir, llevarla con paciencia, llevarla con amor, con serenidad, con docilidad. Y eso es bello, eso es muy, muy especial y muy bello. Pero ven, Jesús huye cuando lo queremos proclamar Rey en medio del gozo y del éxtasis de ver que se multiplican esos panes, que se multiplican las luces, los éxtasis y todo. Por eso no nos sorprendamos, sino más bien aprendamos. Recuerden que muchas veces Jesús también a Luisa la regaña, de, mija, tanto tiempo que tengo contigo y todavía no me conoces. Que cuando te privo de ti es por alguna razón muy importante, ya debieras conocerme. A veces la regaña, la empuja, otras veces va más despacio porque entiende que el dolor que sientes es tenaz. Entonces, cuando nos sentimos en una aridez
impresionante. Cuando nos sentimos o con un frío en un hielo, pero tenaz, llenos de tentaciones, de oscuridades, confusiones, entonces ahí es cuando con fuerza, lo decía también Padre Pío, desgarrar esos velos de oscuridad, lo que decía también hace mucho tiempo, con nuestro fiat creante, fiat lux. Yo te amo, no me importa nada, te amo. Yo sé que tú me amas y yo te amo. Así de sencillo. Pero no, porque cuando ya estamos buscando algo diferente y no la sencillez máxima en Dios, entonces nos desviamos y no estamos buscando la gloria de Dios. Por eso en la confusión no sabemos decirle fiat, pero ese fiat total. Recuerden el retiro que tuvimos aquí, que hablamos todo sobre el fiat hace medio año. Vamos evaluando nuestro fiat. ¿Cómo lo evaluamos? Lo decíamos en el retiro, de acuerdo a cómo llevamos la cruz, con gozo, con paz, con sabiduría divina, sabiendo que es para algo bueno. Lo dijimos en la segunda charla que dimos en el retiro de Semana Santa. Si nosotros lo vemos con una mirada, con un modo de ver humano, la cruz se vuelve tremendamente pesada. Si la vemos con una mirada divina, es decir, en un contexto divino. Si Dios me envió esta cruz tan tenaz, tan incomprensible, tal vez incluso de parte de quien menos esperábamos, si Dios así lo ha permitido, así lo ha querido, es por algo bueno. Siempre todo es para bien de los que aman a Dios. Tenemos que practicar. Y entonces decíamos en el retiro, ser fieles en lo pequeño. Si en las pequeñas cruces de cada día no las desaprovechamos, sino que las vemos en modo divino, las vivimos en modo divino, cuando venga algo más grande seremos más capaces de llevarla como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de la divina voluntad. Entonces, fíjense, no queramos hacer huir a Jesús. Ya sabemos que si lo queremos proclamar rey cuando todo es color de rosa y todo está bonito y todo se siente bonito y todo es así como el ideal tuyo de cielo sobre la tierra y no el ideal de Dios de cielo sobre la tierra, cuando sucede eso, él huye. Dice, no, este tipo de reino no me interesa. Cuando entonces él encuentre que somos igual, recibimos del mismo modo, con el mismo amor y el mismo gozo, el éxtasis, la devoción, el amor, la luz, como el dolor, la muerte, la cruz. Con ese mismo amor la abrazamos. Y dirían muchos santos, con más amor la cruz que no el gozo. Entonces sí, proclamemos rey a Jesús. Digamos, Jesús reina. Digamos, yo con Jesús reino. Estoy viviendo mi reino. Simplemente por el ser bautizados que somos. Sacerdotes, profetas y reyes. La fiesta de San Atanasio para mí es muy especial. Hoy no leímos las lecturas propias de este santo, pero este santo fue tremendamente perseguido. Fue fuerte la persecución que él vivió,
muy fuerte. Y especial. No recuerdo muy bien, pero a mí me trae recuerdos de persecuciones. Las persecuciones purifican tremendamente. Hacen tanto bien que no nos imaginamos. Recuerden cuando yo les enseñaba, las persecuciones externas cuando vienen de parte de las criaturas que nos quieren hacer daños con calumnias, con burlas, con murmuraciones, con miradas, con palabras, de muchos modos, tanto físicamente o externas o espiritualmente. Y vienen también las persecuciones interiores, que muchas veces las provocamos nosotros mismos y en otras ocasiones son pura tentación del otro que no se va a quedar cruzado de brazos viendo que tú estás verdaderamente creciendo en la santidad. Claro que no estamos hablando de quién sabe qué santos, de qué alturas. Que nunca se nos vaya a pasar por la mente que ya estamos como medio santitos. No, por Dios. Que estamos caminando, punto. Dios es quien debe medirlo. Pero no se va a quedar cruzado de brazos. Si encuentra uno que no peca, le está dando una gloria a Dios muy grande. Y el enemigo, ¿qué decíamos? Deja a todo el mundo, porque todo el mundo está embarrado en su pecado, y va en busca de esa alma que dice, me lo tengo que agarrar, no puedo dejarlo. Hasta que no caiga, no lo voy a dejar de molestar. Entonces ahí es cuando se entabla esa batalla y empiezan todos esos momentos fuertes en nuestra vida, de estados de ánimo, de depresión, de todo eso, porque no hemos aprendido a llevar la cruz, que es lo único que hace huir al demonio, cuando nosotros amamos la cruz. Hace huir la tentación, nos protege de todo peligro. Lean los escritos de Luisa, lean la Pasión y verán que ahí está, lean a todos los santos, es evidentísimo. Cuando aprendemos ahí en la tribulación a amar a Dios, entonces empezamos a entrar en un ambiente, como decir, en otra dimensión. Entramos verdaderamente de lleno en una dimensión divina. Lo que a veces hemos sentido, que sentimos que estamos como en un ambiente y una dimensión divina porque sentimos cosas muy bellas, eso está bien, no es malo, es muy bueno. Pero si creemos que ya vivimos ahí y todavía no llevamos bien la cruz, no. Fueron más bien probaditas que Dios nos da para atraernos al reino de su voluntad. Nos hace probar su voluntad. Nos hace también vivir, ir viendo. Pero hasta que nosotros no seamos maduros, no puede darnos ya, como quien dice, entrada libre en su reino. Estamos hoy en esta fiesta. No sé cómo se celebre aquí en Colombia, si es fiesta o simplemente una memoria, ¿no? Bueno, entre paréntesis, para explicarles esto, en la iglesia, así antes del Concilio Vaticano, habían como quien dice varias categorías de fiestas. Después del Concilio Vaticano se simplificó esto mucho y las fiestas que se celebran cada día del año se dividen de este modo: memoria no obligatoria, memoria obligatoria, fiesta y solemnidad.
Las memorias no obligatorias es cuando se recuerda algún santo, pero no es obligatorio celebrar la misa de ese santo. Porque digamos, pues sí, suena feo, es un santo tal vez no de primera categoría. No es exactamente eso, sino tal vez no fue tan conocido o no fue tan importante su doctrina dentro de la Iglesia. Fue santo, fue importante en una cierta región de donde él vivió. Hay santos que nosotros ni conocemos, ¿no? Con nombres rarísimos, tipo santos suecos, o de quién sabe de cuántos países, ¿no? Y entonces se celebra como fiesta en su propio país, como solemnidad en su propia ciudad, pero en muchos otros lugares no se celebra, porque son tantos. Yo no sé si alguna vez les platicábamos, pero existe lo que se llama la Bibliotheca Sanctorum. Ese es un nombre en latín, que es una como enciclopedia donde están inscritos todos los santos oficialmente canonizados por la Iglesia. Y es una enciclopedia más grande que la misma enciclopedia británica, por ejemplo. Son miles de santos y cada día del año se celebra en diferentes partes del mundo acerca de 25 a 50 santos. Entonces no se puede celebrar, imagínense qué misal tendríamos, ¿no? Pero en cada país y en cada diócesis, arquidiócesis, zona eclesiástica, se celebran diferentes memorias obligatorias, fiestas o solemnidades. Por ejemplo, aquí se celebra de un modo muy especial San Pedro Claver, uno de los primeros predicadores y misioneros santos de América Latina. Mientras que, por ejemplo, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, allá en Lima se celebra como solemnidad, aquí se celebra como memoria, y en otros lugares no. Muchas fiestas de la Virgen, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, en México es como gran solemnidad. En países como aquí a veces no se celebra, aunque ha habido ahí una especie de malentendido, porque siendo patrona oficialmente de América Latina, bueno, debiera celebrarse con solemnidad. En Europa no, ni se acuerdan ni saben quién es. Entonces la memoria obligatoria es cuando este santo, su doctrina, su misión alcanzó un nivel ya más internacional, más a nivel de toda la Iglesia, y que hizo un bien más universal, no porque los otros no lo hubieran hecho, sino que unos lo hicieron muy, muy escondidamente, muy ahí donde Dios los quería, ¿verdad? No se sobresalieron no porque no quisieron o no fueron tan santos, sino porque la voluntad de Dios era que Él no sobresaliera. Punto. Otros santos, a ningún santo se le celebra una fiesta, solamente al santo que es del lugar, el patrón de un país o de una ciudad, o que tal santo fue es el santo de tal país o de tal ciudad, ¿verdad? Que nació en ese lugar o ahí se crió, o por ejemplo Padre Pío, pues no hay una memoria obligatoria de Padre Pío, San Padre Pío ya, ¿verdad? Pero en Pietrelcina y en Italia, por ejemplo, seguramente va a haber la solemnidad, casi, no la ponen como solemnidad, solamente solemnidad. Las solemnidades solamente son las fiestas más grandes de la Iglesia, como la Asunción, la Inmaculada, el Sagrado Corazón de Jesús, Corpus Christi, la Trinidad, la Santísima Trinidad. Bueno, y las más importantes como Navidad, Reyes Magos,
la maternidad de María Santísima. Otras, no de menos importancia, sino que la Iglesia lo que quiere es que nosotros nos enfoquemos, nos centremos, que no vayamos a desviarnos. Otras se celebran como fiestas, también de acuerdo a ciertas tradiciones de la Iglesia, ¿no? Y de los lugares propios. Por ejemplo, en México sí se celebra el Día de la Exaltación de la Santa Cruz el 3 de mayo de un modo muy fuerte. Pero generalmente el día que se celebra el Día de la Santa Cruz es el 14 de septiembre en toda la Iglesia Universal. Sino que por alguna razón, no conozco la historia, en algunos países se celebra también el 3 de mayo. Parece ser que aquí también, ¿no? Pero tal vez no con tanto énfasis cuanto en otros lugares, como decía yo, en México, ¿no? En México es casi día de fiesta nacional, ¿no? En algunos lugares no se trabaja. El 3 de mayo es también fiesta como el día de los albañiles. Entonces, en ningún lugar los albañiles trabajan, sino que los patrones les hacen una fiesta, ¿no? Una taquiza. A veces con pulque y cerveza y a veces sin pulque y sin cerveza, porque pues, ¿qué tal? La fiesta de Jesús y con pulque y cerveza, pues el pulque es una bebida mexicana ahí, ¿no? Tipo, por decir así, aquí ¿cómo le llaman este? Tipo una especie de chicha, sí. Bueno, cerramos ese paréntesis. A mí me parece muy interesante esta fiesta, pues no es a ningún santo en especial, y es la única fiesta que no se dedica a un santo, sino a la Santa Cruz. Y también pues providencial, en cuanto que nuestro retiro de Semana Santa fue dedicado a la Santa Cruz. A mí me llama la atención unas palabras de Jesús, cuando dice al final del Evangelio que Dios no envió a su Hijo para que sea condenado, sino para que se salve por medio de Él. Y eso mismo exactamente podríamos decir de la Santa Cruz. En realidad nosotros no podremos apreciar la obra de la redención, lo que Jesús vino a hacer por nosotros, sino hasta que nos demos cuenta del daño que ha hecho en nosotros y en tantos el pecado. La gravedad del pecado. No solo el pecado mortal, sino desde el primero hasta el más, así dicho, pequeñito. Solo entonces podremos apreciar lo que Jesús hizo por nosotros a través de la cruz. Una de las primeras reflexiones que yo les hacía en el retiro era que una de las cosas que nos pueden ayudar mucho a amar la cruz es el hecho de que Jesús, la sabiduría increada, decidió en su sabiduría infinita y perfecta que debía ser la cruz el medio del cual Él se sirviera para salvarnos. De tal modo que del mismo modo nosotros debiéramos amar nuestra cruz, pues esa cruz es el medio que Dios nos dio, semejante al que Cristo mismo utilizó para nuestra salvación. Nos da ese medio para salvarnos también nosotros, para purificarnos y santificarnos, para salvar a muchos, para asemejarnos a Cristo. Aunque nuestra razón, nuestro razonamiento, nuestros sentimientos no logren entender esto, porque es fuerte. ¿Por qué Dios tuvo que escoger el sufrimiento como el medio de nuestra salvación? Dentro de la lógica y sabiduría divina es muy sencillo entenderlo,
Pero primero tiene uno que entenderlo por la fe. Es decir, lo creo porque Dios así lo hizo bien porque Él lo hizo, punto, no lo discuto. Siempre todo debe partir de ahí, tener una fe segura, completa, por el solo hecho de que Dios no se equivoca y todo lo hace bien. Si así Él ha decidido, está muy bien hecho, aunque yo no lo entienda. La única vida y verdad que existen, el bien, ¿qué es lo que escogemos? El mal. Y el fruto del mal es el sufrimiento. Porque no hay otra, porque el fruto del bien es la felicidad. No puede un mal fruto dar felicidad. Es así de sencillo, no es más. Y como nosotros no medimos la trascendencia, las consecuencias de el pecado, de haber escogido el mal en cualquiera de sus formas, no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que producimos y hemos producido tanto dolor. Porque siempre, siempre un pecado es una cadena de males, de sufrimientos que produce. Siempre. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. El más pequeño comentario, mal comentario. El más pequeño mal pensamiento es madre de muchos otros nuevos malos pensamientos. Y que si uno no muere a esos malos pensamientos, a esas malas palabras, a esas cosas, eso producirá una cadena de nuevas cosas, hasta que uno vive tanto de aquello y tan poco de lo bueno, y terminamos echándole la culpa a Dios. Ejemplos como muchas veces yo les he dicho, no sé si se recuerdan, el clásico: un día tú te levantaste de mal humor y regañaste a tu hijo injustamente. El hijo no lo tomó bien y se va al colegio, todo enojado. ¿Por qué? Porque, ay, que siempre mi papá, que esto, que el otro, que aquello, que porque yo también aparte hace mucho calor o lo que sea, cosas naturales totalmente, que no tienen nada que ver con otra cosa. Y el niño todo enojado se le acerca a otro niño más chiquito y dice: ay, quítate, lo empuja, lo mató. El haber tú haber tratado mal a tu hijo, el no haberte controlado, produjo una muerte. ¿Cuántas veces sucede eso? Lo que yo decía en el retiro, ¿cuánto daño sucede, por ejemplo, en los colegios, del reflejo que sienten los niños en sus hogares y lo llevan a los colegios y se lo comunican de mil modos a los demás niños en el colegio? ¿Cuánto daño? En burlas, por ejemplo, todos aquí estuvimos en algún colegio. Cuánta burla, cuánta maldad en los niños, a veces los mismos profesores. ¿Por qué? Porque es una cadena de males. ¿Cuánto se vive en el mundo de la burla, por ejemplo? ¿Cuánto daño hace? ¿Qué sientes tú cuando se burlan de ti, por ejemplo? Aunque sea inocentemente lo que sea. ¿Qué sientes? Piensa el daño que hace nada más una pequeña burla allá afuera en el mundo. A un niño. Por cualquier tontería, porque es pobre y tiene unos zapatos no tan bonitos como los tuyos. Y te burlas y te sientes quién sabe qué. Porque uno, en esos tiempos, porque uno ya tiene celular y los demás no. ¿Cuánto daño han hecho el papá que le da un celular a un niño y lo lleva al colegio, y hay un niño que no puede tener celular? ¿Qué daño le hacen? Y puedo decir poquitas cosas. Y luego siempre el culpable es Dios. No, somos nosotros, porque no escogemos el bien, no escogemos hacer el bien. No nos importan las consecuencias de nuestros actos. No pensamos en las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuántas veces decimos: yo no creí que iba a llegar tan lejos, tal o cual comentario, tal o cual cosa que yo hice?
no creí que iba a hacer todo ese daño. Tan es así que luego incluso el bien se malinterpreta. Y Jesús lo que vino a hacer fue a tomar este ejemplo que nos pone la Iglesia en las lecturas. Es hermosísimo, es una profecía de lo más impresionante. En la carta a los Gálatas dice San Pablo que Dios hizo pecado a Jesús. Dios le hizo pecado, así, directo. Pues aquella serpiente venenosa elevada en el desierto es exactamente la imagen de Cristo. La serpiente era imagen del pecado desde el inicio, en el paraíso mismo, que Dios mismo lo puso para que quien murmuraba de Dios, quien hablaba mal de Dios, además puras mentiras, porque también en otras partes de la Escritura decía que ese famoso maná se le podía dar cualquier forma y tenía buen sabor, sino que el hombre nunca está satisfecho con nada. De ahí viene también la expresión que decimos nosotros cuando ponemos el Santísimo, que dice: les diste el pan del cielo, que contiene en sí toda delicia. Fíjense, se refiere sobre todo a la Eucaristía, pero también se refiere al maná de hace tiempos. El maná es figura de la Eucaristía. Contiene en sí toda delicia. Y miren cómo se come la Eucaristía, que no produce ninguna delicia en el hombre, no le saca sabor, porque nuestro paladar espiritual está tan dañado que es como una persona que no tiene el sentido del gusto. Entonces, esas serpientes fueron enviadas para corregir al pueblo porque no encontraba otro modo Dios de corregirlo. El sufrimiento fue permitido por Dios porque no ha encontrado otro modo para corregirlo, porque solo cuando sufre empieza a cambiar el hombre, y aún así no todos. Nosotros a nuestros hijos, desgraciadamente a veces, solo con amenaza de castigo es que empiezan a entender un poco. Cuando no nos queda otra, tenemos que hacerlos sufrir. No porque tú quieres, no porque a ti te gusta, no por maldad, no por nada, sino porque no encontraste otro remedio. Y de pronto así van cambiando, y si no, al menos dejan de hacer el mal para evitar otro mal, es decir, sufrir ellos. Dejan de hacer sufrir a otros para no sufrir ellos, ¿verdad? Un castigo. Dejan de molestar, dejan de desobedecer, dejan de ser groseros, dejan de hacer daño, con tal de ellos mismos no sufrir a través de tal o cual castigo. Así Dios envía a estas serpientes, porque ya era tal la murmuración directa contra Dios, después de todo lo que hizo en Egipto por ellos, de haber destruido al ejército más potente del mundo ante sus propios ojos. Fíjense cómo Dios hace las cosas en tiempo de que Egipto era el imperio más poderoso del mundo. Es a través de Egipto que muestra él su poder por encima del pueblo más poderoso. En el tiempo en el que el pueblo más poderoso eran los romanos, ¿para dónde envía San Pedro? Al centro, a Roma, a decir: aquí vean cómo yo sí hago las cosas. Y en medio de la persecución, hasta que después de los siglos que fueran, vence Jesús. Pero sin violencia, sino todo con la verdad y el amor. Entonces,
Dios escogió ese medio y le dice, haz una imagen de la muerte, de lo que representa la muerte, castigo de su pecado, la serpiente. Y Jesús asimismo es esa serpiente elevada en el desierto, pues Él está cargado de todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. No sé si ya tienen clara esa imagen que yo muchas veces les he dicho. Podemos decir que cuando Jesús se encarnó, lo que hizo fue esto. Él juntó todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, los fundió y a la hora de fundirlos formó su humanidad y ahí se encarnó Él. Entonces, Él siendo Dios, encarnado en el pecado, sufrió lo indecible, porque siendo amor, sentía no solamente el no amor, sino el odio al amor, la destrucción al amor, la muerte al amor, que es lo que es el pecado. Y sintió en carne propia lo que es el daño. Es como si, por ejemplo, tú un día no solamente pudieras ver un asesinato, sino que estuvieras como bilocado dentro de la persona que está siendo torturada y asesinada. Estuvieras encarnado en todos esos niños que han sufrido quién sabe cuánta cosa, sufriendo todos los daños que ellos, pero tú sin poder hacer nada, igual que esos niños. Ahí que estuvieras dentro así, bilocado dentro de esos niños, dentro de esas mujeres abusadas, dentro de todo el daño que hacen, y dentro del mismo pecador que estuvieras dentro de él, y como queriéndole convencer, mira, no hagas ese daño, no robes, no maldigas, mira todo lo que va a suceder, y ni siquiera te hace caso como si no existiera, pero él está ahí adentro. Y adentro de todos, ¿cuánto sufrimiento el de Jesús? Eso, hay muchas imágenes que podemos nosotros meditar, imaginarnos, y que son reales, porque lo que les acabo de decir es que es así. Pero una cosa es ver que Jesús lo hizo, otra cosa es tú imaginarte que estás tú. Ahora, si nosotros debemos ser Jesús, una de las reflexiones que yo les hacía, hemos hablado y ya estamos convencidos de lo que enseña la Iglesia. Debemos ser Jesús, ¿ok? Pero es un Jesús crucificado. Glorioso también, sí, pero no sin pasar por la crucifixión. Entonces, querer ser Jesús sin cruz es algo que no tiene sentido. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a amarla. ¿Cómo la vamos a aprender a amar? Meditando en ella, en el bien que produce, el bien que produjo a través de Jesús. Por ejemplo, esto que les acaba de decir, métete tú en el hombre, usa y lee las horas de la pasión, pero vamos más allá a la contemplación, que es meternos en el pecado, hacernos pecado. Así como Jesús toma sobre de sí todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, lo toma, así también nosotros debemos tomar sobre nosotros todos los pecados de todos los tiempos. Tomad sobre vosotros mi yugo. Ese yugo no es más que la cruz, su propia cruz. Cuando él dice mi yugo, está hablando mi cruz. No está diciendo otra cosa. ¿Y qué dice? Venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, mi cruz. ¿O qué otra cosa? ¿A qué se refiere con yugo? Su carga, su peso. ¿Y cuál es? El amor tan grande que le hace llevar sobre de sí todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Imagen también, por ejemplo, de la mamá que al ver a su hijo que anda muy mal, sufre más que el propio hijo y que toda la gente que está haciendo sufrir el hijo. De vergüenza, de dolor, de impotencia, de qué no sufre la mamá al ver que su hijo es grosero.
La mamá cuando el hijo es grosero con la mamá, ¿qué sufre? Pues sufre más que nada por ver que su hijo llega a tal atrevimiento y osadía, maleducación, malcriadez, todo, de insultar a su propia madre. No. Y eso es lo que le impresiona, no tanto de que, no, a mí me respetas, a mí esto, a mí lo otro. No, eso no es eso. Lo que sufre la mamá, está sufriendo de que su propio hijo está tan, no ha recibido ni lo más mínimo de la buena voluntad de educación que le ha dado la mamá. ¡Qué dolor! Imagínate Dios, imaginémonos así en carne propia cada hombre como hijo nuestro. Para eso nosotros tenemos que vivir ese ser verdaderamente hermanos, hijos de Dios, y no que yo con los míos y los demás quién sabe qué. Cuanto más, a mí siempre me ha parecido fuertísimo, desde lo más fuerte que se puedan imaginar, ese evangelio que leímos hace la semana pasada y que también se leerá en tiempos de Pentecostés, cuando después de Pentecostés toda la comunidad cristiana que vivía en persecución en Jerusalén, todos, parejas, familias, todos tenían todo en común, iban y vendían lo que tenían. Eso es de lo más fuerte que puede haber del verdadero cristianismo. Tan fuerte que la iglesia, ni yo mismo me atrevo a empujar hacia eso, porque es tenaz desapegarse y depender, cuando lo que uno quiere es independizarse, no depender. Es tener una seguridad, y vivir sin una seguridad no es fácil. Y la iglesia nunca ha vuelto a insistir, y cuando en las comunidades religiosas se vive así, se necesita toda una formación para que la persona acepte ese modo de vivir, de depender, de que ya no puede tomar decisiones de comprar el carro que quiera, la televisión que quiere, y a lo mejor no va a poder tener ni televisión, ni esto, ni el otro, ni aquello, y tiene que andar en bus, mientras que antes andaba en Cadillac. ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo llegamos a eso? A través de la cruz, a través de ver esta lectura que leíamos también, que es una de las más importantes para aprender a llevar la cruz. Siempre teniendo en mente, si debemos ser Jesús, ¿qué debiéramos hacer? Donde dice aquí, fíjense, Cristo, a pesar de su condición divina, el único inocente, verdadero Rey de Reyes, de condición divina, ya no solo real, sino divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Cuando nosotros aprendamos esto, aprenderemos entonces a llevar nuestra cruz, y entonces será suave, será ligero el yugo del amor. No nos costará. ¿Por qué? Porque nos hemos despojado de nuestra condición, de cualquier tipo de condición en la que hayamos vivido, sea de tipo de estrato, sea de cultura, sea de profesión, sea de lo que sea. Cuando estemos dispuestos a que mi lugar está en el excusado. Si a mí me ponen a lavar excusados como oficio, seré feliz, porque es cuando más me estoy asemejando a Cristo, quien se despojó de su condición divina. Y si yo no puedo despojarme de mi condición, de mi honor humano, no entiendo todavía el cristianismo. Es un proceso, pero no se pasa por ese proceso si no le echas agüita a esa semilla. No hay divina voluntad sin cruz, pero hay que meditarla. Por eso yo les quiero insistir mucho, claro, para variar, que escuchen y reescuchen esos cassettes de la cruz. Muy importantes, que trabajen personalmente en los volúmenes con todo lo de la cruz. Yo mismo le voy a pedir al hermano Juan Gabriel que pongamos una página
en la página web que tenemos en internet, con todas las citas acerca de la cruz, del sufrimiento, para que lo tomen como referencia y vayamos meditándolo todos los días, un poquito. No dejemos todos los días de hacer o un poco de la pasión o leer algo de la cruz, cualquier cosa, vayan haciendo, vayan estudiándola, para que solo estudiándola la amemos. ¿Cómo empezamos a apreciar algo? Estudiándola, contemplándola, amándola, conociéndola. No la amaremos si no la conocemos. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Hoy el Papa está en España con los jóvenes. Y les decía esto, lo mismo que como empezó él su pontificado. Abramos las puertas a Cristo. No tengamos miedo. No tengamos miedo de la cruz. No te quedes contemplando la aspereza de la cruz, sino el fruto de la cruz, que es nuestra redención, santificación, reino de Dios, cielo eterno. ¿Valdrá la pena? ¿Recuerdan cuando yo les decía, si a ti te dijeran que a la persona que tú amas se va a ir al infierno seguro, no hay otro remedio, y te dijeran, ¿estás dispuesto a vivir un cáncer para que se salve? Y nadie ha respuesto aún el día de hoy a decir de no. Cualquiera estaría dispuesto por una persona que uno ama a sufrir cualquier cáncer o cualquier sufrimiento, por más duro que sea. Y entonces, ¿qué les decía yo? Bueno, ahora ya sabes por qué sufres, porque hay tantos y tantos y tantos que andan por tan mal camino, que están camino al infierno, en las puertas del infierno, que Dios te está pidiendo un poquitito de cruz para salvarlos. No busques la razón de tus sufrimientos en que quién me causó este sufrimiento. ¿Por qué a mí, Dios mío, si yo no he hecho nada malo? No, claro, de pronto no has hecho nada malo, pero ¿y tantos hermanos nuestros? Si debemos amar como Jesús amó, es decir, si es Hitler, tiro fijo, Bush, Saddam Hussein, Al-Dalai o quien sea, por él debemos estar dispuestos a dar la vida, a sufrir todos los padecimientos que sean porque se salve. Eso es ser cristianos, hermano. Eso. ¿Qué es difícil? Para quien ama no es difícil. Para quien no ha aprendido a amar sí es muy difícil. Es fácil, Jesús mismo lo dice, amar a quien te ama. Amar a los tuyos sí es más fácil, aunque no siempre, ¿verdad? Pero amar a quien no te ama, amar a tus enemigos, amar como Jesús ama a tus enemigos, es difícil cuando no se ama. Cuando se ama también es fácil. Eso es lo que es la cruz. Seamos Jesús crucificado. Se puede, Dios quiere, ese es el camino. Lo quieras o no lo quieras, lo mismo vas a sufrir. Qué pena, lo siento mucho. No porque, como dicen algunos, no, yo no le digo que sea Dios, porque quién sabe qué sufrimientos me van a llegar. Qué bobada, de todas maneras vas a sufrir. Yo no conozco aún hoy una persona que no sufra diferentes achaques, penalidades de toda clase, problemas económicos. Hasta el más rico está sufriendo. ¿Por qué? Porque no gana los millones de millones que siempre gana, etcétera. No tengamos miedo. Vivamos también el día a día. No estés pensando lo que te va a suceder mañana, pasado mañana. Hoy, bástele a cada día, a cada instante su propio afán. Hoy estamos aquí. Uno está pensando a veces mientras uno dice estas cosas, ¿y qué me va a pasar? ¿Y mañana? ¿Y esto? Y muchas de las tentaciones, inquietudes, estados de ánimos vienen precisamente de esa imaginación mal utilizada y qué va a suceder mañana. Y cuando llegue a casa, ¿qué va a suceder? Encontraré la casa. ¿Me habrán robado? ¿Se habrá metido un ladrón? Ustedes saben, ¿no, verdad? Ya cuando llegue, si lo viste, bueno, sucedió ya. Pero qué tal que empiezas desde ahorita a preocuparte. O el clásico ejemplo que ya me acuerdo, ya ha sucedido, de eso de que, mira, se murió tu mamá. Y no fue tu mamá, fue otra señora. Pero se equivocaron y te llamaron a ti. Y tú creíste y te dio un ataque al corazón. Yo ya he conocido casos así.
Supe uno de que se murió de un ataque al corazón del susto porque le dijeron que su mamá se murió. Se murió del susto. Y ya después cuando dije, lo matamos, no se había muerto su mamá. ¿Cuál? La falta de poner las cosas en Dios, de orden. ¿Cómo así que se muere de un ataque al corazón por algo que no sucedió? Por unas palabras. Fíjense cómo las palabras pueden matar. Y además por algo que no tiene sentido, porque la muerte debiera ser una felicidad. Qué dolor, sí, cuando quien se muere, muere en pecado, muere evidentemente lejos de Dios. Aún así debe haber siempre esperanza, siempre orar por esos hermanos que mueren. Vivamos de Dios, vivamos no de la tierra sino del cielo, tengamos confianza. Cuanto más uno se entrega a Dios, se abandona en Dios, tiene confianza en Dios, Él se tomará cuidado de nosotros. Si nosotros queremos depender de nosotros mismos, pues bueno, es como depender del mundo. No hay trabajo, pues bueno, pero tú dependes del mundo y del trabajo y de esto y del otro, y no hay trabajo, bueno, que te pague de aquel de quien tú quieres depender. Cuando quieres depender de Dios, Dios siempre proveerá. De un modo diferente al que uno quisiera, porque es que uno quiere siempre más. Si yo dependo solo de Dios, no voy a tener todo lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, del color que quiero, lo que quiero, sino como Dios quiere. ¿Cuál es el problema? Más bello. Encontraremos la belleza de verdad en las cosas de Dios. Yo los invito de corazón, de nuevo, no a andarnos buscando cruces, que ya son muchas las que cada día nos llegan, sino a no desaprovechar, a estudiar la cruz, a amarla, a abrazarnos a ella, a no resignarnos, sino a recibirla con gozo, sabiendo que es para un gran bien. Una de las cruces más tenaces que puede llegar a ver ya en las cimas de la vida espiritual es la cruz de la privación. Aún así Dios nos va dando de esa cruz por sorbitos, porque es tan tenaz que a veces es difícil llevarla y no puede dárnosla de lleno si no estamos muy bien formados. La cruz de la privación. No la cuestionemos si Dios nos priva de sí mismo, al igual que de cualquier cosa, mayormente de sí mismo. Amemos esa privación sabiendo que es para algo, que tiene fruto, y fruto divino, salvación de almas, gloria de Dios, reparación, satisfacción para la gloria de Dios y salvación de nuestros hermanos, y que se extiende el reino de Dios. No hay pena que se asemeje más a las penas del infierno que la pena de la privación. Pero la pena de la privación no se logra obtenerla, sino cuando es tal el amor a la cruz y a Jesús, a esa unión con Él, que prácticamente la recibimos como un regalo. Que es como cuando Jesús decía, fuego he venido a traer a la tierra, y cuánto deseo que ya esté encendido. O cuando decía, de otro bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto anhelo que ya llegue la hora. La persecución, el sufrimiento, recibámoslo como un regalo, el más apreciado, el más precioso de Dios, el de mayor valor. No son las gracias de devoción, de éxtasis, de visiones, locuciones, grandes luces, las más ricas de Dios a nosotros, sino es la de la cruz, porque es la cruz que fecunda la luz.
cualquier luz que Dios nos da, cualquier entendimiento, empieza a producir su efecto de transformación en nosotros a través de la cruz, que es quien fecunda esas gracias y las hace germinar, generar a Cristo en nosotros. Es en el desposorio de la cruz donde se realiza la unión más perfecta, la unión del amor más puro, santo, casto, divino, bellísimo. Sí, desde el punto de vista humano es difícil. No podemos entenderlo. El paso de la muerte es difícil, sí, da su miedito, claro. Pero si es tan fuerte el deseo de unirnos a Dios, tan seguro el amor y la fe en la misericordia perfecta de Dios, ese paso será lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de paz. ¿Por qué? Porque sabemos que nos está esperando. Es como que te digan que te tienes que subir a un avión, hablando en el campo totalmente humano, y que te da mucho miedo subirte a ese avión, pero que al llegar a destino te van a regalar $1,000,000. Siempre ejemplos humanos que a mí hasta asco me dan, pero como es lo que sí apreciamos, decimos, no, listo, ¿cuánto $1,000,000? Lo que sea, me voy parado, como quieran. Me someto a lo que sea. Haz que sea así. El fruto, el bien que se va a recibir por la cruz bien sufrida, bien amada, es el gozo y la felicidad. El paraíso aquí en la tierra es la cruz. Eso lo han dicho todos los santos, se lo dice Jesús a Luisa. Ergo, por lo tanto, si queremos vivir el cielo sobre la tierra, es en la cruz. Aquel hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo, es en la cruz. Los ángeles y los santos tienen envidia de nosotros, porque aquí podemos darle una gloria y una felicidad a Dios que ni ellos allá ni la Santísima Virgen allá puede darle esa gloria allá, porque aquí podemos sufrir por amor a Dios. Aprovechemos eso. No tengamos miedo, les repito, sí, es un misterio impresionante. Es todo lo que quieran. No tratemos de razonarlo, de entenderlo en un modo humano, no lo vamos a entender. Por eso se llama fe a la fe. No queramos creer después de ver, porque generalmente quienes creen después de ver, qué dolor les va a producir después no haber creído sin ver. ¿Tú te imaginas los apóstoles el dolor que les dio cuando vieron a Jesús después de haberlo traicionado? Qué dolor, qué vergüenza les dio que se les aparece ahí el resucitado, que la mezcla de la felicidad de verlo resucitado quedó eclipsada por la vergüenza, y de que ese Jesús resucitado se les aparece y los regaña por su poca fe. ¿Te imaginas qué vergüenza? ¡Qué dolor! ¿Te imaginas la vergüenza y el dolor de Santo Tomás cuando estaba todavía insistiendo que quería meter sus dedos en las llagas de Cristo? Que no nos suceda eso, hermanos, porque es así, es una llaga de lo más tenaz que pueda haber. ¿Te imaginas el dolor de Pedro cuando caminando por las calles o predicaba, la gente murmuraba, ese fue el que negó a Cristo? Ese fue el que negó a Cristo. Ese fue del que hablaba en el Evangelio y Jesús se lo llevó
al monte Tabor, a la transfiguración, y Jesús se lo llevó al huerto de Getsemaní, y para todo, para arriba y para abajo, San Pedro, y terminó negándolo. Que no podemos decir que solo fue San Pedro, porque también todos los apóstoles y también San Juan lo negaron, punto. Nada de que como está ahí, hay pobre San Pedro echarle piedras, ¿no? Y como dice Jesús mismo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y si él lo negó, yo quién sabe cuántas veces lo he negado y mejor dicho. Pero qué dolor, qué dolor. Qué oportunidad nos da Dios de poder creer sin ver. Pero no quiere decir un creer bobo, tipo fanático, que cualquier idiota viene y predica y ya van detrás de él, tipo protestante y mil otros idiotas. Conociendo la verdad pura de la Santa Iglesia, que ustedes cada día más, con el catecismo, con todo lo que están aprendiendo, se han ido dando cuenta, por eso están siendo constantes. Por eso siempre seguiré yo molestándolos y volviéndome lo más cansón hasta que digan un día, ya va a llegar el Padre, ay, no, mejor dicho, qué pereza. Y que ya no quiera venir nadie a misa porque siempre es la misma cancioncita, ¿no? Estudien, crezcan, escuchen los cassettes. Yo le voy a pedir a Liliana que me lleve cuenta de quiénes escuchan cassettes y no, porque aquí nos damos cuenta. Y de acuerdo a la medida de eso, yo voy a ser más cansón que, mejor dicho, que me van a odiar, se los digo yo. No me importa. Será mi cruz, si quieren, lo que sea, una cruz joyosa, ¿no? Jubilante, ¿no? Pero me toca porque yo veo por su bien. Vamos en esta Santa Misa, pues, a hacer también en el corazón, como siempre, como una consagración a la cruz. Como un decir, Señor, yo les interpreto lo que sienten, porque yo también lo siento. Ustedes creen que yo soy de palo o qué, ¿no? Aunque a veces parezca que sí, ¿verdad? Yo no puedo, tengo pavor. Yo estoy seguro que como tantas veces te voy a seguir negando de que lo mismo. No quiero. Quiero aprender a amar la cruz. Quiero abrazarme a la cruz, quiero que la cruz se encarne en mí y que sea como mi esposa de la cual no puedo separarme y amarla más que mi propia vida. Ayúdame, enséñame, hazlo tú en mí, yo quiero. Pero no basta decir eso, ahora vamos a caminar, vamos a dar los pasos que hay que dar. Estudiarla, amarla, aprovechar esas pequeñas cruces de cada día. No las desaprovechen, son las monedas que más valen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.